en la libertad de la pornografía. Muchas gracias por estar aquí, profesora, y tienes la palabra. Gracias, Diego. Gracias a todas y a todos los aquí presentes por ahorraros la comida y hacer un pies labios para escucharme. Gracias al grupo, gracias en especial al profesor Marc Carrillo, que siempre piensa en mí para cosas interesantes. Y bueno, yo en realidad no me voy a extender mucho en mi exposición, voy a hacer una exposición introductoria porque lo que más me interesa es hablar con vosotros. Es un tema que desde mi punto de vista es un asunto de derecho constitucional, pero es concebido en el libro. El libro no es un libro estrictamente académico, es un ensayo más bien, porque mi idea inicial era que fuese accesible a un público no necesariamente jurista, ¿no? Entonces, no sin cierto riesgo plantearme esas cuestiones desde una perspectiva jurídico-constitucional y también uno de los asuntos que más dudas me ha planteado es cómo sería recibido por la doctrina, cómo sería recibido un tema así por mis colegas, ¿no? Entonces, siempre hay un cierto pudor esperando sus críticas y teneros hoy aquí, pues para mí es un privilegio a ese efecto. Bueno, en realidad este libro surge también en el ámbito de un seminario relacionado con la libertad de expresión, la libertad artística y cuáles son sus límites, ¿no? Entonces, lo primero que una jurista constitucionalista como yo se plantea es si la creación pornográfica forma parte del ámbito de protección de estos dos derechos fundamentales o de la libertad de expresión en sentido amplio y la libertad artística como especie de esa libertad de expresión. Tras realizar un somero análisis en el libro sobre lo que ha sido la expresión sexualmente explícita a lo largo de la historia, yo llego a la conclusión de que efectivamente forma parte de ese ámbito de protección de ambas libertades. Es cierto que sabemos que cuando el juez Holmes habló del Free Market of Ideas en el año 19 como el modo más adecuado para alcanzar o para llegar a un republicanismo cívico, no estaba pensando más que en las ideas políticas como objeto de protección de esa freedom of speech, porque se pensaba en ese momento únicamente en los discursos racionales o las ideas racionales y discursivas como objeto de protección de una libertad que tenía como fin último ser la base de una opinión pública libre en el contexto de una sociedad democrática. De hecho, hay una importante corriente doctrinal en Estados Unidos de la que forman parte autores tan relevantes como Tushnet o Borges, que defienden que solo las ideas políticas están protegidas por la primera enmienda constitucional y que, por lo tanto, la expresión explícitamente sexual quedaría fuera del ejercicio de ese derecho. Estas tesis, en el ámbito de la expresión explícitamente sexual, son también, quiero decir, Tushnet y Borges lo hacen con respecto a todas las ideas no racionales y Finis y Shanner lo hacen con la expresión explícitamente sexual. Concretamente dicen algo así como la pornografía está diseñada para producir un efecto meramente físico o no forma parte de la esfera de las ideas, la razón y el contenido intelectual, sino de la pasión, los deseos, las ansias y la excitación y, por lo tanto, no es relevante para la formación de esa opinión pública, ¿no? En el ámbito jurisprudencial de la Corte Suprema, esta tesis también es defendida ya desde el año 42 en el caso Chaplinsky versus New Hampshire, donde acuña la Corte Suprema norteamericana por primera vez la tesis del low value speech, es decir, el discurso de escaso valor sexual para determinado de escaso valor social para determinados tipos de discurso, como el pornográfico, que deben ser limitados en orden a proteger otros bienes jurídico-constitucionales de mayor relevancia social, como puede ser el orden y la moral. Tesis que es reiterada después en el caso Young versus American Movie Theaters del año 76 y 10 años más tarde en el caso City of Renton versus Playtime Theaters. Hubo que esperar hasta el año 1995 para que en Estados Unidos la Corte Suprema dijese o declarase que la primera enmienda constitucional también protege el llamado discurso simbólico y, por lo tanto, irracional en el caso Harley versus Irish American Gay Lesbian and Bisexual Group of London,
Por lo tanto, dentro del ámbito del discurso racional también entraría el arte, ¿no? Pero es que además, desde mi punto de vista, el discurso sexualmente explícito o pornográfico, yo utilizo el término pornografía como discurso explícitamente sexual, sin ninguna otra connotación, porque pornográfico ha sido a lo largo de la historia cosas que ahora no lo son, y a la inversa, quiero decir, es un término cuya definición es tan variable como la subjetividad de quien observa lo pornográfico y el momento en que es observado ese pornográfico, ¿no? La adaptación a cada momento histórico de lo que es considerado obsceno o pornográfico. Pues bien, el discurso explícitamente sexual o pornográfico, desde mi punto de vista, tiene un carácter claramente político, por lo tanto también es speech, y me explico. La historia del arte en general, la historia del arte sexual es la historia de la censura. Así, bajo el paraguas de conceptos jurídicos tan discutibles como, o categorías jurídico-constitucionales tan discutibles como la obscenity, se han censurado, a modo de ejemplo, obras literarias de la literatura universal como Madame Bovary de Flaubert o Lolita de Nabokov, y más recientemente, para que veáis que no es algo del pasado, ¿no? Un libro de Anaïs Nin Auletis, cuya venta fue bloqueada en la plataforma Amazon en el año 2016. U obras pictóricas como L'Origine du Monde de Courbet, cuya versión fotográfica es la portada de este libro y que ha sido eliminado de todas las redes sociales, Facebook, la portada del libro, vamos, Facebook, Instagram, incluso Twitter, cosa que me sorprendió bastante, y intuyo que por una denuncia previa, porque el algoritmo ciego en el caso de Twitter no funciona de la misma manera, en principio, que en Facebook y en Instagram. Bueno, en el año 2018, por no irnos más atrás, los desnudos de Egon Schiele fueron retirados de las vallas publicitarias de países tan poco sospechosos como Alemania o Reino Unido con motivo de la celebración de su aniversario. Bueno, por no hablar del cine y la censura o la retirada de festivales cinematográficos de obras como Saló de Pasolini o El último tango en París de Bertolucci o más recientemente Nymphomaniac de Lars von Trier. Pues bien, la segunda pregunta que me planteé, por tanto, es si la pornografía del siglo XXI tenía algo que ver o algo en común con las obras, por ejemplo, que acabo de mencionar. Es decir, si la nueva pornografía digital de consumo mayoritario, llamada pornografía mainstream, que se difunde a través de Internet, a través de unos cubes, que son pequeños vídeos de corta duración y cuyo origen está en manos de grandes corporaciones financieras opacas en cuanto a su financiación, tenían algo que ver con estos dos rasgos o atributos que yo defiendo que tiene la expresión explícitamente sexual a lo largo de la historia, que por un lado es el carácter artístico en la mayor parte de las ocasiones y por otro lado es ese valor contracultural o político del arte sexual. Y mi respuesta claramente es no, puesto que en estas creaciones donde la visión erótica del sufrimiento femenino, el tratar a la mujer como un mero objeto de placer del hombre, etcétera, no hacen un discurso o no son positivas de un discurso contracultural, más bien lo contrario, lo que hacen es proyectar y acuñar y reiterar la desigualdad de la mujer con respecto al hombre, la sociedad machista y desigualdad que todavía nos encontramos inmersos. Puesto que actualmente no puede defenderse jurídicamente que sean o que deben excluirse del ámbito de la protección de la libertad de expresión todas aquellas ideas, utilizar un término, pero imágenes, artefactos artísticos que corrompen a la sociedad desde un punto de vista moral, mi siguiente pregunta era plantearme si desde la perspectiva del principio del daño cabía establecer la pornografía podía ser excluida de ese ámbito de protección. Y
Y bueno, esto en relación con dos bienes jurídicos constitucionalmente concretos, que son las mujeres y los menores de edad. Con respecto a las mujeres, ya desde mediados de los años 70, como sabéis, en Estados Unidos se produce una escisión del movimiento feminista en torno a la cuestión de la pornografía, también en torno a otras cuestiones, como sabéis, y esta escisión se mantiene en la actualidad. Creo que en España, además, ahora estamos teniendo el debate en el seno del feminismo que no se tuvo en el momento de la transición, porque en ese momento se trataba de aunar fuerzas y de conseguir determinados objetivos más concretos, y llega con ese retraso el debate actualmente a la sociedad española y al movimiento feminista en particular, pero se produce, digo, ya en los años 70 en Estados Unidos esa escisión entre lo que se llama el feminismo abolicionista y el feminismo pro-sex. Bajo el lema de Robin Morgan, la pornografía es la teoría, la violación es la práctica, autoras como Catherine McKinnon o Andrea Dworkin defienden que la pornografía produce un daño a todas las mujeres, es decir, no solo a las mujeres actrices que participan en este tipo de films o grabaciones, sino a todas las mujeres, porque la pornografía no es expresión, sino que es un acto de supremacía masculina. Hoy en día estas tesis son defendidas por autoras como Rosa Cobo o Amelia Valcárcel con alguna singularidad o salvedad. Sin embargo, al mismo tiempo surge otra corriente, el llamado feminismo pro-sex, que defiende que la idea que si la pornografía efectivamente es machista, lo que había que hacer no es prohibirla, sino hacer una pornografía distinta, donde el placer femenino estuviese presente, donde no existiesen esas relaciones de poder y de desigualdad en la creación del imaginario y de la narrativa pornográfica. Y este movimiento que se llama feminismo a este movimiento que se llama feminismo pro-sex se suma la teoría queer, especialmente articulada por Judith Butler y su género en disputa, y da lugar al surgimiento de otro tipo de pornografía que se llama post-porno. Bueno, por un lado sería el porno feminista, ¿no? Más centrado en el placer femenino, en los deseos femeninos y en esa no subjugación de la mujer al hombre. Y por otro lado tendríamos el posporno, que además da cabida a nuevas identidades sexuales y lo que llaman sexualidades periféricas y disidentes con respecto a la heteronormatividad, que sería el pilar básico de la pornografía mainstream. Pues bien, desde mi punto de vista, en este caso, sí que nos encontramos con la presencia de esos dos atributos que tradicionalmente yo defendía que han estado siempre en la expresión sexual, ¿no? Por un lado, el carácter artístico, utilizan la performance en la mayor parte de las ocasiones para construir este tipo de narrativas y, además, en la medida en que cuestiona los roles de género tradicionales y, además, pues, cuestiona el binarismo de género, etcétera, está ejerciendo esa labor contracultural o de cuestionamiento del código moral hegemónico existente en este momento en la sociedad. Volviendo al principio del año, quiero decir, sin embargo, que llego a la conclusión con respecto a las mujeres a partir de todos los estudios que he leído, que se han realizado especialmente en Estados Unidos, pues es un tema que se ha tratado especialmente allí, estudios de carácter psicológico, sociológico, etcétera, concluyo que no existen estudios concluyentes que determinen que existe un nexo causal directo entre consumo de pornografía por adultos y incremento o aumento de la violencia contra las mujeres. Conclusión distinta es a la que llego con respecto a los menores de edad. Todos los informes y estudios que he analizado hablan de una incidencia directa entre el consumo de pornografía en edades tempranas, que además hay estudios que hablan de 8 o 9 años como la edad de acceso, antes eran los 12, cada vez vamos bajando, ¿no? Hay una incidencia clara en el desarrollo psicológico y cognitivo de los menores, de los jóvenes, de la adolescencia, y produce efectos como la distorsión entre realidad y ficción, la confusión entre lo que es el sexo de la pornografía y lo que es el sexo real, genera falta de empatía y disociación emocional y, por lo tanto, en ocasiones el tema del consentimiento es un tema que como no aparece en la pornografía mainstream,
pues puede no estarlo tampoco en las relaciones sexuales reales de los adolescentes. Problemas de autoestima, adicción y aislamiento social. Y lo más preocupante, incremento de las agresiones sexuales de menores hacia menores y las agresiones sexuales en grupo de menores hacia menores, como en las últimas noticias han puesto de manifiesto, y como también lo hacen la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2021 y del Ministerio del Interior. Las respuestas a este respecto, pues bien, lo fácil en un primer momento es hablar de o plantearse el establecer mayores controles de acceso, ¿no? Se ha intentado en distintos países europeos y yo creo que la deriva a nivel de Unión Europea también va por ahí, la próxima directiva sobre contenido digital. Sin embargo, creo que no es suficiente. Las medidas que hasta ahora a nivel tecnológico se han adoptado demuestran que si Internet es el campo, poner vallas al campo es complicado, por todo lo que ya sabéis. Pero, claro, a una jurista tampoco le resulta del todo satisfactorio recurrir a la tan manida educación. Pero en este tema, desde mi punto de vista, es imprescindible y urgente que la educación afectivo-sexual esté por fin en las escuelas. Parece que la nueva ley educativa que entra en vigor el próximo año académico la prevé, no con carácter autónomo, sino con carácter transversal nuevamente, pero sí con carácter obligatorio. Y bueno, vamos a ver cuando se ponga en práctica pues, todo lo que a lo que nos tiene acostumbrada cierto sector político-social, ¿no? Y las opiniones de conciencia que seguramente se plantearán y todo el tema de la reivindicación de los derechos de los padres, del 27.3, etcétera. No quiero terminar esta corta exposición sin referirme a la propuesta de ley orgánica sobre proxenetismo que presentó el Grupo Parlamentario Socialista hace unas semanas. En ella aparece un artículo que dice que tipifica penalmente la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero o de cualquier otro tipo de prestación de contenido económico, lo cual desde mi punto de vista implica una asunción o adopción de los planteamientos del feminismo abolicionista sin fisuras y sin llegar a ahondar en los problemas que con respecto a la libertad de expresión desde mi punto de vista generaría la adopción de una ley. Nada más.